Pronto me hablarás. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no me escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Habacuc 1:2. El silencio dentro de la comunicación tiene diversas formas de interpretación. Acentúa lo dicho o lo que se va a decir, o puede reflejar desinterés, cuando lo que se espera es una respuesta de nuestro interlocutor. Habacuc hablaba con Dios en una noche de desesperación. Sintiéndose impotente y decepcionado, le reclama a Dios que no venía a salvar al ver tanta violencia y pecado, como si Dios se negara a responder sus oraciones. Habacuc pudo haberse entristecido al sentir que Dios no estaba respondiendo sus oraciones. Esto genera dolor, frustración, amargura, desesperanza. Pero pronto vino la respuesta de Dios a sus oraciones y Habacuc quedó maravillado de los hechos asombrosos de Dios. Tú puedes haber experimentado o estar experimentando este mismo sentimiento que Habacuc. Ten certeza de que pronto Dios te hablará, responderá tus oraciones y quedarás sorprendido de sus hechos asombrosos en tu vida. Aunque hoy escuches solo el silencio de Dios, no pierdas la fe. Sigue creyendo, orando y confiando en que Él está contigo hasta el fin y que no te abandonará. Dios ha escuchado y recibido cada una de tus oraciones. Aunque en ocasiones pareciera que Dios no escucha, sigue creyendo, porque sin duda su respuesta vendrá. Oración. Oremos juntos. Padre amado, te pido que aumentes mi fe y me ayudes a mirar a través de la fe y no de las circunstancias. Seguiré creyéndote, pues tu respuesta pronto vendrá. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, tenerte a ti es tenerlo todo. Ayúdame a siempre confiar en tu palabra, en tus maravillas, en tus riquezas. Ayúdame a confiar en tus asombrosas y potentes obras. Hoy decido creer a tu palabra, hoy decido creer a tus promesas. Y enséñame a discernir cuando el silencio tuyo es una oportunidad para crecer y confiar y aprender a esperar. En este día, Señor, lo empiezo creyendo en tu bondad, creyendo que tú me escuchas y que en el tiempo perfecto tú darás respuesta a mis peticiones y a mis necesidades. Te doy gracias, Señor, por la bendición de ser tu hijo, por la bendición de tener respuesta de parte tuya. Gracias, Señor, te doy, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión. Escuchará siempre una reflexión salida desde la ciudad de Dios, desde el corazón de Dios, desde donde habita Dios, todos los días. A partir de la mañana usted puede entrar al canal y escuchar la reflexión y acompañarnos en un momento de oración, pero también en el plan de lectura de la Biblia en un año. Para esta ocasión empezaremos leyendo Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, el versículo 19 en adelante, y lo leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente.
Y nos dice así la palabra de Dios. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así los hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos Josué, el capítulo 13 y el 14. Y lo leemos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jebuseos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sihor, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Crón, al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asod, Ascalón, Gad y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los Aveos al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Neara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afet, en la frontera con los amorreos. La tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano que está hacia el oriente, desde Balgat al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamat, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a estos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando reparta la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, les había asignado anteriormente. Este territorio se extendía desde Aroer
en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, quien había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Jesús, y Maca, todo el monte de Hermón, todo Basán, hasta Salca y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edri. El rey Og fue el último de los refatitas, porque Moisés los había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesús y de Maca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hesbón y las otras ciudades de la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet-Baal Meón, Jaasa, Cademot y Mefat, Kiriantaim, Sinba, Saret-Sahar, en la colina situada sobre el valle, Bet-Peor, las laderas del Pisga y Bet-Jesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. Los israelitas también habían matado a Balaán, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tierra de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Raba. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat, Mizpa y Betonim, y desde Mahanaim hasta Lodebar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet-Arán, Bet-Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se le dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Este territorio se extendía desde Mahanaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey God y las 70 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en la llanura de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor Dios de Israel había prometido que Él mismo sería su porción. Capítulo 14 de Josué.
Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué hijo de Nun y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado en 2 tribus distintas, Manasés y Efraín, y a los levitas que no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeada de pastizales para sus animales y posesiones. De modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: «Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo». Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba. Llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac. Y la tierra descansó de la guerra. Continuamos el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos Job capítulo 27. Leeremos en la NTV y nos dice así la palabra de Dios. Job siguió hablando: «Juro por el Dios viviente, quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura. Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Que mi enemigo sea castigado como los malvados y mi adversario como aquellos que hacen maldad. Pues ¿qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida? ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? ¿Puede deleitarse en el Todopoderoso? ¿Pueden clamar a Dios cuando quieran?
yo les enseñaré acerca del poder de Dios. No esconderé nada con respecto al Todopoderoso. Aunque ustedes han visto todo esto, sin embargo me dicen estas cosas inútiles. Esto es lo que los malvados recibirán de Dios. Esta es la herencia del Todopoderoso. Quizás tengan muchos hijos, pero sus hijos morirán en la guerra o de hambre. A los sobrevivientes los matará una plaga, y ni siquiera las viudas llorarán por ellos. Tal vez la gente malvada tenga montones de dinero y amontonen mucha ropa, pero los justos usarán esa ropa y los inocentes se repartirán ese dinero. Los malvados construyen casas tan frágiles como una telaraña, tan débiles como un refugio hecho de ramas. Los malvados se acuestan siendo ricos, pero cuando despiertan descubren que toda su riqueza se ha esfumado. El terror los anega como una inundación y son arrastrados por las tormentas de la noche. El viento del oriente se los lleva y desaparecen. Los arrastra por completo. Se arremolina en torno a ellos sin misericordia. Luchan por huir de su poder, pero todos los abuchean y se burlan de ellos. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea